7, 8 minutos de la mañana. Nos vamos al estado Carabobo para conversar ahora con Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del estado Carabobo. Robert, teníamos tiempo sin conversar. Buenos días. Vamos a intentar este contacto, un tema de gran interés. Ingreso mínimo indexado, $130. Ok, Robert, ¿te tenemos? Buenos días, Eduardo. Feliz día para ti y todos los trabajadores venezolanos. Igualmente, igualmente. Bienvenido. Bueno, Robert, ¿cómo analizas el impacto de los anuncios hechos ayer por el presidente de la República en la clase trabajadora venezolana? Bueno, Eduardo, se tenía una gran expectativa acerca de un ajuste sustancial del salario mínimo para el pueblo venezolano. Ayer escuchamos al presidente Nicolás Maduro en su alocución referirse a un incremento del ingreso mínimo integral de alrededor de $30 que iba a llevar el ingreso mínimo integral de 100 a $130. Por ningún lado se habló sobre el salario integral. El salario integral sigue siendo 130 bolívares, que al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela el día de hoy corresponde a $3,65. Recuerda, Eduardo, que es importante dejar claro que este incremento no, hasta que no salga en Gaceta, no sabemos cómo se va a aplicar. Pudiera incluirse dentro de los bonos, el bono de la guerra, el bono de cestatique. Sabemos también que estos bonos no tienen ningún tipo de incidencia laboral, no tienen incidencia sobre la antigüedad, la prestación, no tiene incidencia sobre las utilidades y las vacaciones. A final de cuentas, el incremento no es sustancial para mejorar aún más el poder adquisitivo del venezolano. Robert, ¿cómo analizar el escenario para la toma de decisiones sobre estos temas tan sensibles cuando por una parte tienes la evidente necesidad del trabajador de venezolano y por la otra las limitaciones en el caso de los empleadores en medio de estas circunstancias económicas? ¿Cómo, cómo meterse en ese tema? Porque yo decía esta mañana, el tema del salario en términos consistentes se ha vuelto una papa caliente en el país, ¿no? Sí, correcto. Recuerda, en el pasado todo el mundo se asustaba cuando se hablaba de incrementos salariales, porque esto significaba que iba a haber un aumento de inflación importante en el país y se iba a recrudecer la situación económica. Actualmente, bueno, el gobierno ha optado por una política de estabilización cambiaria del tipo ortodoxa, buscando la manera de controlar la inflación y de mantener esa estabilidad cambiaria tan necesaria. De alguna forma, los empresarios sienten que esto beneficia o los beneficia porque no los afecta en mayor medida en su estructura de costos. Pero una política restrictiva respecto a una estabilidad cambiaria genera cosas como disminución del crédito en el mercado, de mantener bajos los salarios que ha venido haciéndolo el gobierno nacional para evitar caer nuevamente en un proceso hiperinflacionario que nos lleve a una desestabilización del tipo de cambio y terminemos nuevamente en una reconversión monetaria como lo hemos vivido durante los los últimos 5 o 10 años. Hay la voluntad política por incrementar los salarios, pero es importante dejar claro que un incremento importante en estos salarios va a generar todos estos efectos perniciosos. En este sentido, bueno, el Estado busca la manera de mantener controlados los precios, de mantener estable el tipo de cambio y va a tener que seguir utilizando esas medidas que son poco populares, como una restricción del crédito nacional. Nosotros sabemos que el crédito público, el crédito privado ha caído en sus mínimos históricos. Esto ha afectado la productividad de las empresas, esto ha afectado el consumo del venezolano por medio de tarjetas de crédito y todo lo demás, y a final de cuentas afecta la estabilidad emocional de los trabajadores venezolanos. Las expectativas, como te decía inicialmente, Eduardo, eran grandes, pero tenemos que entender que también todo este tipo de medidas que se realizan generan impactos en la economía en general. Has hecho un gran análisis, Robert, porque conecta, estoy seguro, con el sentimiento nacional,
con referencia a la capacidad o al poder adquisitivo del venezolano, porque no se trata solamente de elevar ingresos, es analizar y cuidar el entorno. De nada vale que tú me aumentes el ingreso si entonces en la misma proporción o mayormente va a subir el costo de la vida. Ahora fíjate, desde las empresas en cualquiera de sus dimensiones se vienen escuchando voces de la carga fiscal impositiva que se hace difícil, muchos hablan de que es asfixiante o puede llegar a serlo. Y ayer también se anunció un fondo de pensiones que será sustentado por un pago permanente por parte de las empresas. ¿Cómo ves tú esa idea? Bueno, la responsabilidad sobre las pensiones recae totalmente en el Estado venezolano. Eso estamos de acuerdo todos relativo a esa materia, ¿no? En este sentido, eh, que contribuyan los empresarios, bueno, todos tenemos que ser actores fundamentales en el cambio económico del país, pero para que el empresario pueda estar de acuerdo en formar parte de ese proceso de contribución de las pensiones, Eduardo, es necesario que el Estado venezolano aplique medidas que sean más conducentes a mejorar la situación económica. Por ejemplo, hay que aumentar la productividad de las empresas para aumentar la producción de bienes y servicios en la economía. Hay que liberar el crédito, pero volvemos al tema de que si liberamos el crédito puede generar un aumento en la liquidez monetaria que a su vez se traduce en un proceso inflacionario. Por tanto, es necesario que esa política de incremento de la producción de bienes y servicios esté amarrada a una política de estabilización del tipo de cambio y estabilización de los precios de la economía. Te puedo asegurar, Eduardo, que si nosotros contribuimos en términos de Estado a conseguir que se eleve los montos de inversión nacional o extranjero para que los empresarios puedan acceder a esos fondos en función de hacer crecer sus empresas, no van a tener ningún problema en contribuir con esta nueva política del Estado venezolano que se busca aplicar por medio de una ley. Política del Estado venezolano, expresión clave en tu análisis. Las hay en el sentido del seguimiento, de la aplicación, de la estrategia. Nos han hablado de motores, por allí se habla de las zonas económicas especiales. Tú decías la inversión nacional y extranjera. Es decir, podemos divisar, podemos ver una una estrategia sustentada en una política pública que nos permita avanzar en todo esto que describes. Bueno, el Estado venezolano, como te dije inicialmente, ha buscado la forma de estabilizar los precios en la economía y lo ha logrado, porque en enero, bueno, la inflación fue de 1.7, en marzo terminamos con una inflación mensual del 1.2, teníamos más de 12 años que no veíamos una inflación tan baja en un mes y probablemente terminemos abril con una inflación un poco más baja o cercana a esta que estamos diciendo. El Estado ha restringido el gasto público. Nosotros pensábamos que siendo este un año electoral, Sí, iba a señor. inundarse de liquidez el mercado nacional en procura de los votos para el próximo 28 de julio, pero el Estado venezolano en su mantenimiento de esa política de estabilidad cambiaria ha sido responsable en términos de mantener el control del gasto fiscal y minimizar la inyección monetaria al mercado nacional. Se nota que hay esa voluntad de querer estabilizar la economía, pero todo esto está estrechamente enlazado con las restricciones que tenemos en los mercados internacionales, producto de esas generación de imposición de sanciones que ha venido sucediéndose durante los últimos años. Esto crea una expectativa grande en el gobierno nacional en términos de, bueno, cómo voy a responder a la necesidad de dinero para poder invertir en la economía nacional para levantarla. Yo creo que también, entre otras cosas, bueno, producto de una mala aplicación de algunas políticas económicas, estos motores no han funcionado porque se necesita inyectar verdaderamente cuantiosos recursos en la economía nacional y tenemos esa expectativa de que si va a haber o no un levantamiento pleno de las sanciones. Ya por allí se dijo
que se Bueno, mantienen hasta mayo, pero no hay ningún tipo de información precisa acerca de qué se va a hacer en ese futuro bueno. cercano respecto a las sanciones. Robert, excelente análisis. Agradecido y pendiente para nuevas oportunidades. Mucho éxito. Gracias, Eduardo. Agradecido a ti. Y bueno, reitero, felicitaciones a todos los trabajadores en su día del trabajo. No hay muchas cosas, un salario un poco restringido, Así es. pero yo creo que con la vocación y el compromiso podemos seguir adelante en este país. Bueno, gracias, Robert. Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Volveremos.